Muchas bendiciones, hermanos. Le damos la bienvenida a esta transmisión de Iglesia Revelación Divina en este día miércoles 18 de marzo del 2020, agradeciendo a Dios por este tiempo, agradeciendo a Dios por su vida, y esperamos que este tiempo sea de mucha bendición para su familia, para sus amigos y sobre todo para usted, deseándole lo mejor y que podamos compartir este enlace para que podamos gozarnos juntos en la presencia del Señor. Que el Señor te bendiga. Desde ahí donde nos estás mirando, te invitamos a que nos acompañes a este tiempo de adoración que tenemos para nuestro Dios. Jesucristo, bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar, Señor, bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria,
Eres bienvenido a este lugar, Señor. Recibe alabanza, recibe gloria. Dile bienvenido, bienvenido. Espíritu de Dios, damos gloria a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, oh rendimos Coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria. solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Rendimos alabanza a ti, Señor. Exaltamos, te adoramos. Ven a este lugar, oh Dios, ven a los corazones, oh Dios, visita
Damos gracias, hermanos, a cada uno de ustedes por continuar conectados, por continuar aquí con nosotros en este tiempo especial que la Iglesia de Revelación Divina estamos compartiendo para edificar sus vidas y que esta palabra pueda correr. Siempre nosotros declaramos que la Iglesia del Señor está viva, la Iglesia del Señor estamos con toda esa fe y esa fortaleza para poder seguir esta gran tarea que tenemos en el nombre del Señor. Hoy, día miércoles, estamos llegando a través de este medio para poder llevar a cada uno de ustedes una vez más mensaje de vida, palabras de esperanza, palabras de fortaleza, el mensaje que cambia, el mensaje que transforma. Y hoy quiero compartirles una palabra que encontramos en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 22, verso 30 dice lo siguiente. Esta es una palabra tan apropiada para nosotros como cada día la palabra es relevante en nuestras vidas. Dice el Señor a través del profeta Ezequiel: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Hoy quiero compartir un pensamiento, un tema, y es la hora de ponernos en la brecha. Le repito, es la hora de ponernos en la brecha. Cuando Dios le habló al profeta Ezequiel acerca de estas palabras, en el contexto de este capítulo encontramos que Israel, la nación de Dios, estaba viviendo una situación crítica. Estaban fuera de su patria, habían sido exiliados a Babilonia. Y había una gran congoja, una gran tristeza de la nación al estar lejos de su tierra. Y se preguntaban por qué estamos viviendo estas circunstancias. Y es ahí cuando Dios le trae esta palabra al profeta Ezequiel y dice que Dios buscó, o sea, hablando de un pasado, a alguien que se hubiese puesto en la brecha, hiciese vallado y a favor de la tierra para que Dios la hubiese salvado, pero no lo hallé, dice el Señor. Entonces, en este contexto nosotros entendemos de que siempre Dios ha querido la bendición, la paz, guiarnos por la verdad. Pero cuando encontramos en este texto nos damos cuenta que la nación estaba corrompida, se habían olvidado de Dios, de tal manera que Dios no halló un tan solo hombre que se pusiese en la brecha. Y hoy nosotros estamos aquí para recordar estas palabras y para darnos cuenta que es hora que como iglesia, que como hijos de Dios, donde sea que estemos, es el momento propicio para ponernos en la brecha. En esta crisis mundial que estamos viviendo, hay personas que están luchando en diferentes frentes contra esta peste para salvar vidas, aun cuando saben que corren riesgos. Este es el tema del momento, ¿verdad? Y son incontables los efectos que ha desatado esta situación en la vida. A pesar de eso, se están adoptando medidas para poder frenar los efectos y las catástrofes, ¿verdad? Pero de la propagación de este virus. Pero hoy quiero que veamos mucho más allá. Hay otras influencias, aparte de lo que estamos viviendo, que el hombre no puede contener. Hay fuerzas espirituales invisibles que no hay ley, no hay ordenanza, no hay esfuerzo científico que pueda frenarlas. Y eso es una creciente atmósfera de pecado, de indiferencia, de confusión, de temor, de inseguridad, alarma y muerte que contagia a la mayoría de las personas, la mayoría de nuestra sociedad. Escuche bien esto que acabo de mencionar. Tenemos la amenaza mundial de una pandemia, de una enfermedad. Pero hay cosas mucho más graves que se mueven detrás de ello, y es una atmósfera de pecado, de las tinieblas, de temor, de muerte, que no simplemente está afectando la salud física de las personas, sino su salud mental, su salud emocional y sobre todo su condición espiritual. Entonces,
una de las cosas importantes en esto no es simplemente señalar lo que está pasando, no es simplemente repetir y repetir la crisis. Nosotros tenemos que ir más allá. ¿Y cómo nosotros podemos hacer frente a esa influencia espiritual que el mundo está adoleciendo? Decíamos que hay cantidades de personas, instituciones que están haciendo todos los esfuerzos por frenar, por detener y por salvar vidas. Pero estamos hablando también en el terreno espiritual. La gente, además de experimentar el terror por una enfermedad, la gente se debe darse cuenta que también hay una atmósfera espiritual que los tiene oprimidos, que los tiene sometidos. Hay una atmósfera de opresión, de temor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacerle frente a esa atmósfera diferente? Este no es un virus que afecta a la salud, es un virus que afecta la vida espiritual de las personas. Ese virus es de una atmósfera de tinieblas que busca tener a la gente cautiva, fría, en pecado, apartada de Dios. ¿Cómo nosotros podemos hacer frente a esta amenaza espiritual que la mayoría de la gente no se da cuenta, pero que se está viviendo? Entonces, como parte del cuerpo de Cristo, y esto es muy importante que hoy más que nunca se haga vivo en nosotros como parte del cuerpo de Cristo, estamos conscientes, y eso usted tiene que creerlo, tiene que vivirlo hoy más que nunca. La palabra de Dios hace vida en nosotros. Hoy más que nunca somos conscientes que como iglesia Dios nos ha equipado. Escuche bien, Dios nos ha equipado, porque eso es lo que dice su palabra. Dios nos ha equipado de poder, nos ha equipado de autoridad y nos ha dado de su gracia para hacer nuestra parte en contra de toda influencia de las tinieblas. Qué importante que la iglesia podamos retomar esta verdad. Iglesia del Señor, a todos aquellos que hemos creído en el Señor, tengamos esa convicción. No importa la significancia que tengamos para este mundo, pero Dios ha equipado a sus hijos, Dios ha equipado a su iglesia del poder, de autoridad, de sabiduría, de gracia y de compasión para hacer nuestra parte en esta sociedad, en esta generación de la cual somos parte. Dice el libro de Lucas capítulo 10 verso 19, Jesús le dice esto a sus discípulos: he aquí, os doy potestad. Escuche bien, he aquí yo les doy esa potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En el libro de los Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, viendo el contexto de lo que decíamos al principio, es hora de ponernos en la brecha. Eso es lo que Dios le revela al profeta Ezequiel, la necesidad de que hubiese alguien que se levantara a favor de una nación que se consumía por un cáncer de maldad, de injusticia. Entonces Dios buscaba a alguien que se pusiera en la brecha. Nuestra sociedad no es diferente. Quizás las circunstancias actuales se semejan mucho en lo que vivió la nación de Israel hace más de 2700 años, los cuales profetizó Ezequiel. Entonces, en ese tiempo era la necesidad de alguien que se pusiese en la brecha. La necesidad de este tiempo también es que la iglesia, los hijos de Dios, los que conocemos su verdad, asumamos nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte? ¿Qué le corresponde a la iglesia? Si los médicos, las enfermeras, las instituciones están luchando por salvar vidas, entonces, ¿cuál es el papel nuestro como iglesia? Y es aquí donde nosotros tenemos el desafío de reflejar que no somos una iglesia atemorizada, que no somos una iglesia que está desconectada de lo que el mundo está viviendo, que no somos una iglesia adormecida, sino que para este tiempo y para esta hora Dios nos ha levantado para ponernos en la brecha. Entonces, ¿cuál es nuestra parte como iglesia? ¿Cuál es nuestra parte como iglesia?
ponernos en la brecha. ¿Qué significa esto de ponernos en la brecha? Ponerse en la brecha implicaba en esos tiempos, cuando el profeta Ezequiel nos habla, ponernos en la brecha implica ocupar un lugar estratégico como soldados en medio del combate. Ese es el contexto bíblico de lo que significa ponerse en la brecha, ocupar un lugar estratégico como soldados en medio del combate. Hay una referencia en 2 Samuel 23:11, cuando dice la Biblia que David peleaba las batallas de Israel, y en cierto momento hubo una feroz batalla, pero el verso 11 dice, refiriéndose a uno de los hombres valientes de David, dice: después de este fue Sama, y los filisteos se habían reunido donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. El pueblo de Israel había huido, se sentían perseguidos, pero dice que este hombre llamado Sama, él se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Esta es la idea de alguien que se pone en la brecha. Nosotros sabemos que el diablo vino a matar, a hurtar y destruir, y que en nuestra sociedad esa es la atmósfera, una atmósfera de destrucción, de temor, de desesperanza y de muerte. En este momento en Israel eso es lo que pasaba. Los filisteos procuraban destruir a Israel, pero dice que se puso un hombre llamado Sama en la brecha, y dice que defendió aquel terreno. Esa es precisamente la figura de nuestra parte como iglesia. Ponernos en la brecha también es levantar un muro, es decir, levantar un contraataque y al mismo tiempo un cerco de protección para detener la destrucción. Y en un sentido profundo y espiritual, ponerse en la brecha es ponernos a favor de la tierra. Fíjate qué importante esa frase. La iglesia, el llamado, el mejor papel que la iglesia puede hacer es ponerse a favor de la tierra e interceder, porque Dios ama a la humanidad y Él quiere que todos sean salvos. Ese es nuestro papel. En medio de todo lo que nosotros escuchamos, de lo que ocurre, ¿cuál es nuestra parte? ¿Cuál es nuestro punto? ¿A qué somos llamados? A ponernos en la brecha. Por eso, gloria a Dios, que estamos viendo el despertar de una iglesia que no se ha adormecido, no es una iglesia que se ha encerrado, no es una iglesia que se ha desanimado, sino es un pueblo que está proclamando que Dios tiene el control de todas las cosas. Estamos muy bendecidos de ver de todos los lugares del mundo. La iglesia ora, la iglesia predica, la gente está recibiendo el aliento de la palabra de Dios a través de un pueblo que conoce el amor, la misericordia de Dios. Así que nuestra tarea en medio de todas las crisis que estamos y las que vendrán, porque sabemos que eso ocurrirá, nuestra principal tarea, nuestra parte, ¿qué debe hacer la iglesia? Una de las cosas más importantes, la iglesia debe ponerse en la brecha delante de Dios a favor de este mundo, pidiendo que los cielos se abran, que el reino de Dios se manifieste con poder en medio nuestro. Entonces, según las palabras de Ezequiel, Dios buscaba por lo menos una persona que se pusiera en la brecha a favor de la tierra. Dios está hablándole a usted. Este mensaje no es para alguien más, sino para usted, es para mí. Dios está buscando en esta tierra, en esta generación desesperada. Dios está buscando hombres y mujeres en esta generación descontrolada. Hombres y mujeres, ¿de qué tipo? No básicamente que sean super sabios o talentosos. No, Dios está buscando hombres y mujeres que tengan la valentía de ponerse en la brecha a favor de la tierra. Entonces, tenemos ejemplos. Abraham se puso en la brecha para evitar la destrucción de Sodoma y Gomorra. Tenemos un ejemplo de que Abraham, conociendo lo que venía sobre Sodoma y Gomorra, se plantó delante de Dios y clamó por esa ciudad. Moisés se puso en la brecha para evitar el juicio de destrucción contra Israel.
Nehemías, al darse cuenta de la calamidad que estaba viviendo Jerusalén, se puso en la brecha. Y dice Nehemías que cuando él oyó acerca de la destrucción de Jerusalén, me senté, oré y ayuné, pidiéndole a Dios el perdón y la restauración. Daniel se puso en la brecha cuando Israel estaba exiliada y se estaba llegando el tiempo del cumplimiento, y la oración de Daniel fue para que Dios restaurara la nación. Entonces Dios encontró esos hombres en su tiempo. Dios encontró a Abraham, a Moisés, encontró a Nehemías, encontró a Daniel, y Dios este tiempo nos está encontrando a nosotros, una iglesia que le dice al Señor: aquí estamos, nos vamos a poner en la brecha, no vamos a bajar los brazos, no es el momento, no le vamos a dar lugar ni permiso al desánimo ni a la distracción. Nuestra tarea, el Espíritu Santo está despertando hoy este momento, esta visión. ¿Qué debe estar haciendo la iglesia? ¿Qué debemos estar haciendo los redimidos de Dios en la brecha? Escuche esto, que esto quede grabado en su corazón, porque, hermano, lo penoso es que el mundo haga su parte y nosotros, la iglesia, nos quedemos aislados, escondidos, al margen. No, Dios ama esta humanidad, y lo que Dios va a hacer, lo va a hacer a través de la iglesia, en la cual ha depositado, repito, Dios ha depositado autoridad divina, ha depositado poder sobrenatural y una gracia capaz de alcanzar. Hay una necesidad de una iglesia valiente, que no se esconde ni se desanima, más bien de una iglesia que se levanta para ponerse en la brecha a favor de esta generación huérfana espiritual y a las puertas de la segunda venida de Cristo. Hago énfasis en esto. Hay necesidad de una iglesia valiente, y esa iglesia es usted, esa iglesia es cada una de las familias que nos están siguiendo, es cada uno de aquellos que han tenido la experiencia de conocer a Jesús. Este es el tiempo de que una iglesia valiente se levante a favor de esta humanidad triste, huérfana, desesperada, y que está a las puertas de la segunda venida de Jesús. Porque de acuerdo con el calendario profético estamos viviendo tiempos, principios de dolores, que es la antesala del fin. Entonces el papel de la iglesia es ponerse en la brecha. Mateo 24:37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Esa es la humanidad en la cual, las condiciones en que está viviendo nuestra sociedad. En medio de esta sociedad, ¿qué se necesita? ¿Qué es lo que se necesita? Recordemos que hablábamos que tenemos una amenaza de salud que está afectando todo el estilo de vida de nuestro tiempo. La vida ha cambiado para nuestra generación durante estos días, pero hay otra amenaza, que es una amenaza espiritual de pecado, de temor, de muerte, y eso solo puede ser quebrantado, puede ser frenado con el poder de Dios. Entonces, pero ¿quién va a hacer eso? Es una iglesia valiente que se pone en la brecha. Debemos estar en la brecha, en clamor. Escuche bien, iglesia, ese es nuestro papel, ese es lo mejor, esa es nuestra gran oportunidad. Para este tiempo Dios nos ha llamado. Para este tiempo hemos pasado años orando, discipulándonos, predicando. Debemos estar en la brecha, en clamor, para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas, en cada familia, en nuestra ciudad y en las naciones. Se manifieste el poder y la gloria de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos clamar? ¿Por qué debemos estar en la brecha? Porque para que se manifieste el poder de Dios. En el mundo se necesita manifestación del poder de Dios. Nos damos cuenta con toda esta crisis que todos los esfuerzos humanos, que todo el conocimiento es tan frágil ante todos los problemas y amenazas que hay. Pero el poder de Dios hace posible
lo imposible. Así que nosotros necesitamos estar en la brecha. ¿Para qué? Para que el poder de Dios se manifieste a favor de las vidas, porque el poder de Dios es el que trae arrepentimiento. El mundo necesita arrepentimiento y eso no lo provoca ninguna fuerza humana, solo el poder del Espíritu Santo que quebranta el corazón. El poder de Dios va a traer transformación, el poder de Dios trae liberación, va a traer sanidad, avivamiento, unidad, compasión, a fin de escapar de las cosas que sobrevendrán. Así que por esa razón debemos estar en la brecha. Decíamos el llamado de Dios que le hace Ezequiel: es tiempo de estar en la brecha. El mundo cada día va entrando a condiciones más críticas. ¿Cuál es el papel de la iglesia? Estar en la brecha. Dios nos ha equipado para eso. ¿Y para qué debemos estar en la brecha? Clamando a Dios a favor de esta tierra, para que en esta tierra haya una manifestación de la gloria de Dios, donde en las familias se experimente el arrepentimiento, en nuestras ciudades, en nuestras naciones experimente la transformación, experimente el conocimiento de Dios. Nada puede transformar, nada puede hacer las cosas diferentes sino el poder de Dios. Entonces esa es una de las razones por qué es urgente que la iglesia esté en la brecha. ¿Para qué? Para que haya manifestación del poder de Dios. Y nosotros creemos que el poder de Dios se está manifestando porque hay una iglesia que está orando en todos los rincones del mundo. Hay una iglesia que está clamando: Jehová, abre los cielos, Señor, abre los cielos. Hay una iglesia que está clamando para que Dios cubra con su poder y su gracia a nuestros familiares, nuestros vecinos, a nuestra sociedad. Y eso está provocando el mover y el poder de Dios. El poder de Dios cubre nuestras vidas. El poder de Dios hará que aquellas personas que están en riesgo, Dios las guarde y las levante. Así que por esa razón debemos estar en la brecha, para que Dios obre a favor de esta tierra. ¿Qué nos mueve a estar en la brecha de Dios? Hay dos razones que nos deben mover a estar en la brecha, y una de ellas es la misericordia de Dios. ¿Por qué ponernos en la brecha? Porque sabemos que hay un Dios que es bueno. Dice Jueces 2:18: porque Jehová era movido a misericordia al escuchar los gemidos de los que oprimían a Israel. ¿Por qué razón también tenemos que... Otra razón que nos mueve a estar en la brecha, y es la compasión por nuestra generación? La iglesia, los hijos de Dios, debemos estar hoy más que nunca experimentando un despertar de la compasión. En Nehemías 1:3 nos explica que el caso cuando Nehemías se dio cuenta de cómo estaba la ciudad, de cómo estaban sus hermanos, de la ignominia que estaba viviendo sus hermanos. Dice la palabra que inmediatamente Nehemías exclamó delante de Dios. Y cuando él escuchó estas noticias, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, o sea en Jerusalén, están en gran mal y afligidos. Entonces dice: cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días. ¿Qué sintió Nehemías? Nehemías sentía compasión por el que estaba solo, sentía compasión por el que estaba triste, por el que sufría, sentía compasión al ver tanta desolación. Y eso es lo que vemos en el mundo. Por eso Dios ha levantado la iglesia. Entonces nuestra parte en estos días que le han cambiado la vida al mundo, ¿cuál es nuestra parte? Y esto no podemos obviarlo, y si lo obviamos como iglesia, le habremos fallado a Dios y le habremos fallado a nuestra generación. Nuestra parte es ponernos en la brecha con la convicción de que el Señor es bueno. Le repito, nuestra parte es ponernos en la brecha. Y si no lo hacemos, le habremos fallado a nuestro Padre, quien nos llamó para esto. Le habremos fallado a nuestra generación. Isaías 59:1 dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Esta palabra es para nosotros como iglesia, de ponernos en la brecha, desde nuestros hogares, interceder,
no parar en el altar clamando a Dios que Él traiga salvación, que traiga liberación, que traiga restauración. Y repito esto, si como iglesia, como hijos de Dios, no asumimos nuestro papel, porque Dios dice, busqué uno que se pusiera en la brecha. Pero nosotros creemos, confiamos y declaramos que en esta generación no simplemente hay uno, hay millones de hijos de Dios que están clamando, que están levantando oración al Padre, pidiendo favor y misericordia para que en estos tiempos de crisis su bondad fluya como un río. Deseamos que esta palabra nos dé una visión de hacia dónde debemos ir, ponernos en la brecha. Gloria a Dios. Vamos a continuar con un tiempo de adoración y de oración para que el Señor avive ese sentir, ese compromiso en nosotros de estar en la brecha. Ante ti, sánanos, 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 sí. Invocamos hoy tu nombre y buscamos tu favor, que tu luz nos alumbre para honrarte a ti, Señor. Sánanos, Señor. Sí, dile sánanos, sánanos, sánanos. Es el clamor ante ti, sánanos, sánanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti, sánanos, sánanos, sánanos. Padre, en el nombre de Jesús, adoramos tu nombre, te damos gracias por el privilegio de tener un Dios que nos ama, que nos oye. En este tiempo, Dios, estamos aquí para ponernos en la brecha a favor de nuestra generación, Padre. Sabemos, Dios, que para esta hora, para este tiempo hemos sido levantados. Y
como dice tu palabra, que tú buscas uno que se ponga en la brecha. Y aquí estamos, Señor. Cada uno de los que somos parte, Dios, de tu pueblo, estamos diciendo, aquí estamos para clamar el favor y la misericordia de Dios a favor de nuestras familias, a favor de nuestra ciudad, a favor de la nación y de las demás naciones de esta tierra, Padre. Tu palabra dice que tu mano no se ha cortado para salvar, ni tu oído para escuchar, Señor. Oramos, Padre, clamamos para que el poder de lo alto, el poder sobrenatural se manifieste en esta generación para traer arrepentimiento, para traer restauración, para provocar liberación a los cautivos, para sanar a los enfermos y cubrirnos, Señor, de toda amenaza, cubrirnos del Señor de cualquier peligro, y que haya en esta hora una manifestación, Padre, de liberación del temor, de la angustia, y que podamos experimentar lo que tu palabra dice, Señor, la gracia, el fuego del Espíritu Santo. Levantamos clamor, levantamos desde este lugar, Señor, nuestra oración. Perdónanos por nuestros pecados. Perdona, Señor, la indiferencia. Perdona, Dios, tanta violencia, muerte, Dios, tanta dureza de corazón, Señor, que ha habido en nuestra nación, en nuestras familias, Padre. Que podamos reconocer, Señor, que tu misericordia es grande, y hoy nos volvemos a ti y nos ponemos en la brecha. Pedimos, Señor, tu favor, Señor, para nuestra nación, para nuestras familias. Oramos para que haya provisión en cada hogar. Oramos, Señor, para que el favor de Dios fluya en medio nuestro. Gracias te damos, bendito Dios, por este tiempo, y este clamor seguirá levantándose a tu presencia hasta que los cielos se abran, hasta que resplandezca tu luz en el corazón de los que están en tinieblas, Padre. Oramos para que sean alcanzados los que están perdidos. Oramos para que sean restaurados el que está destruido, y el que esté enfermo sea sanado. A ti sea la gloria, Padre, para siempre. Aquí está una iglesia puesta en la brecha, declarando que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Aquí está un pueblo clamando y declarando a las naciones que tú eres la única esperanza, que su poder, Señor, no se ha cortado para salvar ni para liberar. En el nombre de Jesucristo, amén. Agradecemos a cada uno por seguirnos en esta transmisión, y los motivamos para que seamos parte. El día jueves tendremos nuevamente nuestro altar familiar en la iglesia, en cada hogar. Igualmente estaremos transmitiendo en vivo el día sábado a partir de las 7:15 y el domingo a las 10:30. Así que estemos pendientes de estas transmisiones, que con todo nuestro corazón y con todo este equipo estamos aquí siempre comprometidos a llevar la obra de Dios adelante. Gracias, y esperamos que ustedes puedan compartir todo este tiempo con sus amigos, con sus vecinos, porque recordemos, somos un pueblo que ha decidido en estos días difíciles estar en la brecha. Gracias y muchas bendiciones del Padre Celestial. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que